Les voy a compartir una experiencia que viví en el 2012. Anexo al final una foto que tomé con mi celular en aquel momento. Claro, tomando en cuenta las características de un celular de ese entonces, espero que disculpen las carencias técnicas. Era septiembre y caía una tormenta la noche en que llegamos a casa con un nuevo integrante de la familia. Mi hijo menor tenía 3 días de haber nacido y llegaba por fin a su hogar. La familia más cercana fue a darle la bienvenida, a conocerlo, y estuvieron hasta tarde con nosotros. Cuando se despidieron, mi esposa me dijo que se sentía cansada, que se iría a recostar con el bebé. ¿Vienes?, me preguntó, y yo le dije que en un momento la alcanzaba. Solo lavo las tazas que usamos para que no se junten y voy, le dije. A las 2:30 por fin me disponía a dormir, y ya acostado, escuché un fuerte golpe en la azotea. Me hizo saltar. Mi esposa también se despertó sobresaltada, y hasta mis hijos mayores salieron de sus recámaras asustados. Me salí por una ventana armado con un cuchillo de cocina y con la lámpara del celular, pero no veía nada, nada raro en absoluto. Pensé, malditos gatos, me hicieron salir a la azotea en pijama, y algo enojado regresé para dormir. Pero ahora se escuchaban rasguños allá arriba, que se trasladaban por toda la azotea y luego bajaban por las paredes. Tomé un viejo desarmador que tenía cerca pensando que lo iba a lanzar para asustar a los gatos, y con la luz del celular me asomé nuevamente. Nada, no había nada, ni un solo ruido cuando me asomaba, ni una sola sospecha de que algún animal anduviera allá afuera o estuviera cerca de ahí. Y de nuevo aquellos arañazos. Regresé, tomé de nuevo el cuchillo más grande, salí desde la azotea, tomé un par de fotos para calmar a mi esposa, para mostrarle que no había nada. Pero cuando lo hice, cuando vimos la foto, los dos quedamos aterrados al notar una sombra en la fotografía, la sombra de una mano alargada, de un lado de la casa cuya altura supera los 12 metros. De inmediato coloqué unas tijeras abiertas en cruz y rociamos con agua bendita las ventanas. Una especie de graznido muy ronco sonó allá afuera, seguido del aleteo de algo grande, de algo muy grande. Y aunque con una fiesta muy pequeña, ese mismo fin de semana bautizamos a nuestro bebé. El día de su bautizo, que fue en casa de mi suegra, recibí la llamada de un buen amigo y vecino nuestro. Me dijo que una señora ya mayor había estado parada frente a mi puerta, desde las 10 de la noche hasta pasando la 1 de la madrugada. Esta experiencia no es mía, es de mi padre. Él era policía en la Ciudad de México y le tocaba patrullar las zonas más desoladas de la ciudad. Pero el lugar donde él me llegó a confesar que en realidad le daba terror patrullar era cerca de uno de los cementerios, aunque ya no recuerdo dónde se ubica. A él casi siempre le tocaba echar sus rondines solo, y en una de estas noches dice que un estudiante casi se le lanza encima a la patrulla. El joven llegó corriendo muy pálido, y mi padre le preguntó qué había ocurrido. El muchacho le dijo que venía de ver a su novia, cuando le tocó pasar al lado del cementerio. Dijo que venía distraído en su teléfono, cuando de reojo notó como alguien o algo se le atravesó. Entonces escuchó un lamento, el lamento de una mujer detrás de él. Dice que cuando volteó, vio a una mujer que venía muy rápido hacia él, pero no parecía mover las piernas. Lo único que pudo hacer fue echarse a correr, cuando de pronto vio la patrulla de mi padre a lo lejos. Mi papá casi no creía en estas cosas, así que solo le dijo al muchacho que no se preocupara, que él iría a revisar. Condujo hacia la ubicación que le dio el joven y se bajó de la patrulla.
Dice que entonces, en ese momento, alcanzó a ver cómo alguien trepaba el muro del cementerio, pensando que era algún ladrón o uno de esos que roban los cuerpos de los difuntos. Hizo lo mismo, trepó también y brincó ese muro. Al bajar, ya por dentro, no podía ver nada. Sacó su linterna y empezó a buscar por todo el lugar. Dice que pudo sentir que lo observaban. Intentó que esa sensación no lo distrajera, pero entonces pudo ver cómo alguien se asomaba a verlo desde detrás de una tumba. Iluminó con su linterna hacia ese lugar, pero no había nada. Y cuando ya estaba por irse, escuchó algo. Volteó y vio como una mujer completamente de blanco se escondió detrás de una tumba. La primera reacción de mi padre fue decir: «Buenas noches, soy policía. Tiene que salir de aquí ya que no es hora para que esté en el cementerio». Pero no recibió respuesta. Al ver que nadie le contestaba, dijo con voz más fuerte: «Por favor, señora, salga de ahí». Como de nuevo no le respondían, decidió asomarse. No había nadie detrás de aquella tumba, y entonces un escalofrío como nunca había sentido recorrió todo su cuerpo. Cuando ya se dirigía a la barda para saltar hacia afuera, pudo ver como una mujer venía muy rápido hacia él, saliendo de la oscuridad. Él corrió con todas sus fuerzas y apenas logró saltar el muro antes de que esta mujer lo alcanzara. Al llegar a la comandancia se lo contó a un compañero que solía patrullar esa zona, y él le dijo que también a él le había tocado verla. Mi papá aún sigue trabajando como policía, y cada vez que le toca patrullar por ahí, dice que siente que esa mujer está ahí, entre las tumbas, en la oscuridad, que siente que lo observa. Esta es la segunda vez que comparto un relato con ustedes, comunidad, y lo que les voy a contar hoy le sucedió a un amigo trailero, quien tiene muchos años dedicándose a esto, transitando carreteras por las noches más oscuras, cortando con su tráiler la oscuridad de la noche. Esto sucedió específicamente en La Rumorosa, esa mítica carretera llena de leyendas entre las ciudades de Tecate y Mexicali en Baja California. Aquella noche salió desde Tijuana cerca de las 7 y esta vez le tocaba ir solo, así como viajaba gran parte del tiempo. Cuando se iba acercando, no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado de ese tramo y puso un poco de música para intentar olvidarse de ellas. Por alguna razón, aunque ya había pasado por ahí en incontables ocasiones, esta vez se sentía nervioso. Encendió un cigarrillo y sintió que su tráiler se puso pesado, difícil de controlar. Era como si la carga se hubiera puesto demasiado pesada de repente. Y sintió y escuchó como algo cayó en la caja. Algo quizás se había movido en la carga, algo se había caído dentro, o eso quiso pensar. Y es que el miedo ya se estaba apoderando de él. Escuchó pisadas entonces allá atrás, pisadas de algo que parecía moverse en 4 patas, cada vez pisando más fuerte, y él ahora sí estaba al borde del pánico. Tenía miedo de detenerse y de revisar, de darse cuenta de qué estaba allá atrás, así que se puso a rezar y empezó a acelerar y acelerar, hasta que vio letreros que indicaban que se estaba acercando a la caseta. A lo lejos vio luces en la oscuridad que no pudo reconocer, pero algo seguía golpeteando la caja, y también sobre él, cuando por fin vio a lo lejos la caseta de peaje. Él solo rezaba por no ver, por no saber qué era lo que estaba allá arriba. No quería saberlo, porque fuera lo que fuera, si de algo estaba seguro, es de que no era nada bueno. Sintió como algo saltó de la caja. Algo saltó hacia los matorrales y se perdió en la oscuridad. Él aún temblaba cuando, lleno de alivio, llegó por fin a la caseta
donde se bajó a inspeccionar que todo estuviera en orden con la caja y su carga. Y todo estaba bien, excepto sus piernas, que le temblaban tanto que sentía que en cualquier momento le iban a dejar de funcionar. Como todo trailero, él había escuchado muchas historias sobre esa carretera, pero nunca pensó que él tendría una propia para contar. Ya nunca, por ningún motivo, pasa la rumorosa de noche. Si ustedes pueden, evítenla también. Hace 2 años viajamos a Contepec, en el estado de Michoacán. Iba con mi esposa y mis 3 hijos, y aunque fue mucha familia también, solo nosotros veníamos en mi auto de regreso. Salimos casi a la 1 de la madrugada y tomamos la carretera 57 con rumbo a Atizapán de Zaragoza, en el estado de México. Casi llegando, en un tramo entre los pueblos de Villa del Carbón y Cahuacán, una serie de curvas me obligó a disminuir la velocidad. Y entonces la vimos, a unos cuantos metros adelante, una niña de unos 8 o 10 años, de rodillas a la orilla de la carretera. Evidentemente me frené, bajé la ventanilla del carro y le pregunté: «Niña, ¿estás bien? ¿Te podemos ayudar?». No respondió. Sin detener el auto por completo, la cuestioné nuevamente: «Niña, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda?». Ella levantó su cara, y donde deberían haber estado sus ojos, solo había un par de horripilantes huecos que parecían mirarnos, al tiempo que emitía una especie de grito tan agudo que nos quedamos helados. Se levantó para dirigirse a la espesura del bosque. Avanzó muy rápido. Parecía flotar. Esa visión pareció presionar mi pie hacia el acelerador, al mismo tiempo que mi esposa me gritaba que nos fuéramos de ahí. Hundí el acelerador a fondo para salir de ahí. 80, 100, 120 kilómetros por hora. Así avancé por varios minutos, y al creer que todo había pasado, bajé un poco la velocidad. Solo para escuchar que un aterrador llanto inundaba el carro, tan claro y desgarrador. Parecía casi infantil, y cuando parecía calmarse, claramente escuchamos la palabra mami. Volví a acelerar, y así seguí hasta ver las luces de una patrulla que me detenía y que me sacó del shock en el que estaba. «Buenas noches, ¿todo bien? Por aquí no acelerar tanto. Hay muchos accidentes por la velocidad y las curvas», me dijo el policía. Yo le agradecí el consejo, pero no pude evitar contarle lo que nos acababa de pasar. Y los policías no se asombraron, al contrario. Me dijeron que esa niña murió en un accidente con su familia y que era vista constantemente por ahí, provocando que el temor hiciera acelerar a los choferes para muchas veces salirse de la carretera, como a ellos les pasó. Por recomendación de mi suegra, volví a ese lugar junto con mi esposa, pero solo para dejar una veladora, tal vez como agradecimiento por habernos permitido salir con vida de ahí.